empezar a hablar de los linfocitos T, que son, digamos, los que van a mediar la respuesta inmune celular, ¿sí? Que también están, digamos, dentro de esta respuesta inmune adquirida. Entonces, la respuesta inmune mediada por linfocitos T también es específica de antígenos. Y de hecho, la respuesta inmune mediada por anticuerpos, o sea, la humoral, requiere para iniciarse de linfocitos T. Y luego ahora vamos a ver cómo es esto. Los linfocitos T ayudan a eliminar patógenos que han entrado a la célula del huésped en lugares que son invisibles para los linfocitos B y por lo tanto para la acción de los anticuerpos. Los linfocitos T se activan por antígenos para proliferar y diferenciarse solo cuando el antígeno está mostrado en la superficie de una célula presentadora de antígeno, que a estas se las llaman, digamos, son por ejemplo las células dendríticas, ¿sí? que la vimos anteriormente. El linfocito T solo reconoce fragmentos de proteínas antigénicas que han sido producidas por proteólisis parcial dentro de la célula del huésped. Y estos fragmentos del antígeno son capturadas por moléculas que se llaman MHC, moléculas quiere decir complejos mayor de histocompatibilidad, eso quiere decir MHC, y estas moléculas de MHC cargan a estos antígenos y la presentan en la superficie de la célula huésped, donde el linfocito T puede reconocerlo, ¿sí? O sea que ahora vamos a ver que el linfocito T también tiene un receptor que va a ser capaz de reconocer a esta molécula de MHC que va a estar unida a un antígeno. Y una vez que se activan, los linfocitos T actúan principalmente a corta distancia, o sea, en los órganos linfoides secundarios o en el punto de infección. A diferencia de lo que, digamos, de lo que hacen los linfocitos B, que como pueden secretar los anticuerpos pueden viajar por el torrente sanguíneo y actuar en órganos que están bastante distantes. Entonces, tenemos que, por ejemplo, un virus es fagocitado por un macrófago. Este virus, digamos, va a ser, se va a romper, se va a proteolizar y estas proteínas antigénicas van a ser presentadas por el macrófago en estos complejos con estas proteínas que son los complejos mayores de histocompatibilidad, los MHC, y entonces la célula T va a ser capaz de reconocer ese antígeno unido a esa molécula de MHC y ese linfocito T va a ser capaz de activarse y por un lado proliferar, y al proliferar también se va por un lado a activar y por otro lado también se van a generar células memoria y esos linfocitos T activados van a ser capaces en última instancia de destruir a esa célula que fue infectada por el virus, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales funciones de las células T, de los linfocitos T? Bueno, la primera sería el reconocimiento de epítopes presentados en la superficie de células presentadoras de antígeno. Acuérdense que esos epítopes, esos antígenos, tienen que estar presentados en el contexto de estas moléculas MHC. También, digamos, producen citoquinas, que son estas moléculas moduladoras de la respuesta defensiva, median la muerte directa de células extrañas, que son las infectadas por virus o células tumorales o a veces también las células de los trasplantes. Y, digamos, median la activación de la respuesta humoral, es decir, la producción de anticuerpos por las células B. Existen tres tipos principales de linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos, que matan a la célula infectada por virus o un patógeno intracelular. Los linfocitos T helpers, que van a estimular la respuesta de otras células inmunes, como la de los macrófagos, la de las células dendríticas, las de los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos. Y después tenemos a los linfocitos T regulatorios, que son los que van a suprimir la actividad de otras células inmunes, o sea, van a participar en el apagado de la respuesta inmune. Los receptores de los linfocitos T
son heterodímeros parecidos a las inmunoglobulinas que están presentes en los linfocitos B. Los receptores de los linfocitos T solo existen unidos a membrana. A diferencia de lo que pasa en las células B, que acuérdense que esas inmunoglobulinas primero se empiezan expresando en la membrana, pero una vez que se activa ese linfocito B, se secreta esa inmunoglobulina o ese anticuerpo al torrente sanguíneo. Bueno, los linfocitos T tienen receptores que siempre van a estar en la membrana. Estos receptores están formados por dos polipéptidos transmembranas, la cadena alfa y la cadena beta, y también estos receptores están asociados en la membrana a otras proteínas que van a estar involucradas en transmitir la señal desde la membrana al interior celular. Bueno, los linfocitos T naive, o sea, los inmaduros, tanto los linfocitos T helpers como los citotóxicos, van a proliferar y se van a diferenciar en células efectoras y de memoria cuando ven a su antígeno específico presentado en la superficie de alguna célula presentadora, ¿sí? Que se encuentra, o una célula dendrítica en este caso, ahora vamos a ver, que se encuentra en los órganos linfoides periféricos. O sea, los linfocitos T, citotóxicos y helper se activan en los linfocitos, en los órganos linfoides periféricos. Entonces, acuérdense que habíamos visto, por ejemplo, en este caso, que una célula dendrítica que expresaba, digamos, distintos PRRs en sus membranas, era capaz de reconocer a un patógeno reconociendo los PAM. ¿Se acuerdan que eran estos patrones que se encontraban presentes en la superficie de los microbios? Bueno, los PRR reconocen a esos PAM en la superficie del patógeno, entonces la célula dendrítica, digamos, fagocita a ese patógeno y ese patógeno va a ser fagocitado y degradado, ¿sí? Se van a clivar las proteínas de ese patógeno y esas proteínas del patógeno van a ser presentados junto con las moléculas de MHC en la superficie de las células dendríticas. Estas células dendríticas, digamos, que se activan digamos, estas células primero estaban, digamos, recorriendo tejidos como cercanos a la piel. Bueno, una vez que estas células se activaron por la unión y el reconocimiento de este patógeno, digamos, clivaron al patógeno y lo presentaron, estas células van a ir a los órganos linfoides periféricos y allí van a presentar estos antígenos a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a reconocer este antígeno y esta molécula de MHC y, digamos, junto con otras señales que ahora vamos a ver cuáles son, se van a activar y, digamos, van a proliferar y, por un lado, digamos, van a volver al sitio, digamos, de la infección para combatirla y, por otro lado, también se van a generar células memorias de estas células T activadas para que frente a otra infección también la respuesta sea más rápida. O sea que esta era la manera que tenía, una de las maneras que habíamos visto de cómo la respuesta inmune innata activaba a la respuesta inmune adquirida. Entonces, las células dendríticas van a mostrar tres tipos de moléculas proteicas que van a estar involucradas en la activación de los linfocitos T. Es decir, que los linfocitos T, para activarse, necesitan de tres tipos de proteínas que estén presentes en la superficie de las células dendríticas. La primera es, como ya dijimos, las proteínas de MHC que están presentando a los péptidos antigénicos. Acá está, ¿no? La proteína MHC presentando al péptido antigénico. Esto va a ser reconocido por los receptores de las células T. Por otro lado, también se requiere de la presencia de proteínas coestimulatorias en las células dendríticas que se van a unir a unos receptores
que están presentes en la membrana del linfocito T. Y por otro lado, también se requieren de moléculas de adhesión célula a célula, que también están en la célula dendrítica y que son reconocidas por el linfocito T, que se las requiere para que, estas proteínas son necesarias porque le permiten a la célula T estar unida a la célula dendrítica más tiempo, y esto le permite, que el linfocito T se active completamente. ¿Sí? O sea, se necesitan estas tres cosas: las moléculas de MHC, proteínas coestimulatorias y también las moléculas de adhesión en las células presentadoras para poder activar a los linfocitos T. Por otro lado, también las células dendríticas van a liberar distintas citoquinas, que son proteínas que van a tener una acción algunas veces autócrinas, otras parácrinas, y que van a influenciar el tipo de célula T efectora que se va a desarrollar. ¿Sí? Estas citoquinas son moléculas que son muy importantes y que median la respuesta inmune, ya que van a activar a distintos tipos de linfocitos. Ahora después vamos a ver. Bueno, entonces, existen dos clases distintas de proteínas MHC, MHC clase 1 y MHC clase 2. Los genes que codifican para las proteínas MHC clase 1 son HLA-A, HLA-B, HLA-C, y las que codifican para la clase 2 son estas, ¿sí? Las diferencias en estas proteínas MHC clase 1 y clase 2 están originadas principalmente por el tipo de célula que va a expresar estas proteínas y por el tipo de antígeno que van a presentar. Las moléculas de MHC clase 1 están presentes en la mayoría de las células nucleadas, ¿sí? Y en general, las moléculas de MHC clase 1 le presentan los antígenos a las células T citotóxicas, mientras que las moléculas de MHC clase 2 le presentan el antígeno a células T helper y células T regulatorias. Y el tipo de proteínas, el tipo de antígenos que van a presentar cada uno es las de MHC clase 1, principalmente les va a presentar proteínas que, que provienen del citoplasma o del núcleo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se producen. Mientras que estas moléculas de MHC clase 2 principalmente presentan antígenos que provienen de proteínas extracelulares o microbios endocitados, ¿sí? Entonces, recuerden esto, ¿no? Que el tipo de MHC tiene que ver con la célula que lo va a expresar. El MHC clase 1 lo expresan las células T citotóxicas y el MHC clase 2 las células T helper y regulatorias. Y que por otro lado, los MHC clase 1 presentan antígenos citoplasmáticos y nucleares, y los de MHC clase 2 proteínas extracelulares y endocitadas. Y esto tiene que ver cómo se ensambla el antígeno con las moléculas de MHC. Dijimos que las moléculas de MHC clase 1 presentan fragmentos que se producen, que son producidos en el citoplasma o en el núcleo, que normalmente son degradados por el proteasoma. Estos péptidos, antigénicos, traslocan al retículo endoplasmático, allí se ensamblan con la molécula MHC clase 1 y luego estas moléculas de MHC clase 1 junto con el antígeno van hacia el Golgi, y de allí, a través de vesículas, son llevadas a la membrana de la célula, ¿sí? Y esto es reconocido por las células T citotóxicas. Los fragmentos producidos o presentados por las moléculas de MHC clase 2 se generan por endocitosis de antígenos exógenos que van a un endosoma, y por otro lado esto va a una vesícula. En esa vesícula también la molécula de MHC clase 2
llevada a esta vesícula. En esa vesícula ocurre, digamos, el ensamble del antígeno con la molécula de MHC clase 2 y luego esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática y ahí es presentado el antígeno con la molécula. Y el MHC clase 2 presenta a los linfocitos T helpers y T regulatorias, supresores. Entonces, casi todas nuestras células nucleadas, dijimos, expresan el MHC clase 1. Estas moléculas MHC clase 1 presentan una diversidad de péptidos. En células normales, el MHC clase 1 presentan péptidos del citoplasma y del núcleo que son propios, que han sido degradados por el proteasoma, y el resultado es que estos complejos de MHC péptidos son presentados en la superficie celular. Estos complejos, o sea, no son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos por mecanismos de tolerancia, que al igual que ocurre con los linfocitos B, con los linfocitos T también ocurre lo mismo. Hay los linfocitos T que reconocen antígenos propios son desactivados o eliminados. En una célula infectada por virus, las proteínas de este virus van a ser procesadas y presentadas por la molécula de MHC clase 1, que van a ser reconocidos por los linfocitos T citotóxicos y por lo tanto eliminadas. Solo las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, los linfocitos B, macrófagos, expresan la molécula MHC clase 2 y por lo tanto presentan péptidos derivados de proteínas extracelulares que son endocitadas y enviadas a los endosomas. En células de un huésped sano, el MHC2 presenta péptidos derivados de proteínas normales que van a ser ignorados por los linfocitos T, también por los mecanismos de tolerancia. O sea que tanto las moléculas de MHC clase 2 que presentan proteínas normales como las MHC clase 1 que presentan proteínas normales, esos linfocitos son desactivados por mecanismos parecidos a los que operan con los linfocitos B.